Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales para conocer la opinión de los internautas. Bueno, ¿qué tema cree que es el más difícil o ha sido el más difícil en la discusión de las reformas constitucionales? Un 46% cree que es el tema del pluralismo jurídico, muy cerca, un 43% cree que lo más difícil fue discutir el tema del antejuicio, tema en el cual ya hay un consenso, los diputados acordaron que no hay cambios en el tema del antejuicio pese a la discusión y al debate que esto generó, y un 11%, muy por debajo, cree que el tema más difícil es discutir los cambios a la carrera judicial. Ese es el sondeo, datos preliminares que hemos lanzado en la cuenta oficial de Guatevisión en Twitter. Bueno, es el turno de preguntar de Estuardo Zapeta. Solo quiero aclarar a los televidentes que es la forma que acordamos hoy. Primero va a preguntar Filip, luego pregunto yo. Es por continuidad, una continuidad de las preguntas, solo porque me estaban alegando que por qué no interrumpo y por qué no intervengo en las preguntas que hace Filip. Quería explicar eso para que quede claro. Voy con la primera pregunta y en realidad no es mía, es de los tuiteros, diputado, y es ¿por qué se apartaron de la discusión del 161, el de la inmunidad personal, el del antejuicio? Ese era un tema que venía entre los 4 grandes ejes que traía la propuesta inicial de CICIG. ¿Por qué se apartaron de ese tema? No nos apartamos. Yo creo que el planteamiento de una verdad política depende cómo se comprende también. Hubimos más de 50 diputados que peleamos la reforma del artículo y quisimos limitar el derecho de antejuicio. ¿Limitarlo o eliminarlo en su ninguna caso? Propuesta había la eliminación. La propuesta era limitarlo para que pudiese proceder la investigación previa a la discusión de la eliminación de la inmunidad. Esa era la propuesta. Y más de 50 diputados estuvimos de acuerdo. El problema es que obviamente no alcanzamos los 105 votos para que se diera la reforma. Y entonces, al no alcanzar la mayoría calificada, eso prácticamente se perdió. Solo para aclarar, porque la pregunta que hacen es, entonces va a seguir igual, como tenemos, ¿verdad? Ustedes van a la Suprema vendría al Congreso, como hemos el visto tema de la inmunidad sigue exactamente igual porque no logramos la mayoría. El siguiente tema es uno que yo creo que hay que explicar, es el Consejo de Administración Judicial. Yo decía, muestro 2 cabezas, porque como se entiende aquí, tiene una parte administrativa y una parte eminentemente de carrera judicial. ¿Cómo explican ustedes esto del Consejo, del Consejo? Porque es una cosa bien rara y es nuevo. Vea, aquí Guatemala como Estado ha construido un poder judicial con 2 mecanismos de control. Un mecanismo de control bastante perverso, que es que 13 magistrados elegían un presidente y los otros 12 se repartían el país para tener sus propios espacios de decisión para poner jueces de paz, instancia, incluso magistrados, removerlos. Los poderes fácticos que cooptaban. Yo soy un empresario que tengo tierras mal habidas en las Verapaces, quiero controlar a mis magistrados, financio sus campañas, tengo al magistrado encargado, pongo mis magistrados de sala, sin ningún criterio de carrera judicial. Hoy la propuesta es que la calificación profesional y de carrera lo haga el Consejo de la Carrera Judicial y ese Consejo Nacional. Hubo una propuesta de enmienda que es Consejo Nacional de Administración. Está bien, me parece correcto. Ahora bien, muchos dicen, la Corte pierde un poder. Efectivamente, era un poder mal habido, mal utilizado y perverso. Pero ese consejo estaría encima de la Corte, entonces. Nunca encima, porque finalmente los nombramientos son de la Corte. El presupuesto la Corte lo decide. Pero aquí no hay que olvidar algo. Un magistrado... lo administraría. No, pero veamos. Por lo que se entiende en la enmienda. Efectiva, y es lo correcto. Lo administraría. Pero es lo correcto, porque ¿para qué elegimos magistrados? Para que se ponga a distribuir cuántas escobas va a comprar y que si el permiso del comisario de Nevajo, el permiso del comisario de Poptún. No, el magistrado es el experto especialista que en la instancia que corresponde conoce las acciones judiciales puestas a su conocimiento. Entonces queremos magistrados expertos en sus ramas, penal, laboral, administrativo, amparo. No queremos magistrados administradores que nombren, y ahí está ese consejo que califique jueces, porque si no se vuelve un poder paralelo, perverso, al servicio de poderes fácticos que son los que los eligen en las comisiones de postulación y que han generado la creación de incluso facultades de garage
únicamente para crear masas votantes en el colegio que perversamente después eligen magistrados. Y esa fue la lógica de poner facultades a elección, facultades o integrantes de las facultades de derecho que tengan 25 o más años de existir. Efectivamente. Esa fue la lógica por lo que se entiende en la reforma. De acuerdo, así es. Pero este consejo, solo para poner un ejemplo, lo hicieron en Colombia. En Colombia no funcionó. ¿Verdad? Bueno, yo no sé. Pues, porque la propuesta viene de Iván Velázquez al final de la noche y al final del día. Entonces, obviamente él agarró de donde sabía y agarró algo de Colombia. Yo le puedo decir algo. Estos argumentos son míos en el análisis y la discusión técnica de la propuesta. Yo nunca me he sentado si vieron el caso de Colombia, porque uno compara, ¿verdad? Y estudia otros casos donde puede que haya funcionado algo, puede que no haya funcionado otro algo. Y otros casos donde podría haber consejos también de administración de justicia. Sin duda que hay la necesidad de hacer un derecho comparado, no solo colombiano y no necesariamente vincularlo a una persona. La realidad es que hoy el Poder Judicial guatemalteco está cooptado, como ya claramente lo hemos visto, hasta tenemos magistrados en la cárcel por toda esa cooptación, manipulación perversa, y eso, la única manera en este momento viable de eliminarlo es quitarle la facultad administrativa y que los magistrados se dediquen a la función jurisdiccional. Diputado, que para la lógica de los 9 magistrados ahora para la CC, la elección cambia y también la presidencia de la Corte Suprema cambia, pero también el número de magistrados en la Corte de Constitucionalidad cambia, ¿verdad? Vea, a mí me parece maravillosa la propuesta de la CC, porque hoy hay 5 titulares y 5 suplentes, y resulta que el suplente en la mañana va a ir a resolver lo que al día anterior presentó en su memorial con su bufete, y eso es grave. Han manipulado la justicia de un poder corporativo. Entonces tenemos que tener magistrados constitucionales que resuelvan permanentemente y no jugar el juego de las suplencias. Ese es un tema. Y el otro tema es que entonces son titulares todos y hay un nuevo quórum. Entonces eso genera la posibilidad de tener claridad en la decisión del juez constitucional y por eso es que se aumenta el número de magistrados y se eliminan los titulares. Bueno, los suplentes, digo. Hacemos una pausa para escuchar, también queremos escuchar qué dicen los diputados que mañana se van a reunir, si es que se da el quórum, sobre la votación y sobre las posturas a los diferentes artículos que se van a presentar. Este es el primer sonido donde se incluye a la bancada oficial. A ver, escuchemos. El voto va a ser libre, cada uno de los diputados va a votar según su criterio. Es decir, que no tienen un consenso definido en temas delicados, por ejemplo, la justicia indígena o la elección de fiscal. No solo nuestra bancada, también las bancadas pequeñas inclusive tienen faltas de consenso. Hay muchísimas enmiendas muy positivas que si no se aprueban el país estaría perdiendo una buena reforma al sistema de aplicación de justicia. Esas son las opiniones de algunos diputados, entre ellos la bancada oficial que dice dejará libre a sus integrantes para la votación, pero hay quienes se oponen de forma contundente al proyecto de reformas constitucionales, incluso adelantan que harán un filibusterismo, que van a entrampar la discusión. Escuchemos las declaraciones. Voy a tratar de frenarla, dilatarla, pararla en todo lo que pueda para convencer a todos los diputados que no deben votar a favor de las reformas, pero siempre con medios legales. Le prometo que no voy a bajar los filipones. Escuchábamos las declaraciones del diputado Fernando Linares Beltranena, muy a su estilo. Bueno, abrimos este espacio para la conversación. Yo quiero insistir en el ambiente para mañana. ¿Cree usted que van a llegar las bancadas, se van a terminar de poner de acuerdo en estas últimas horas de la noche para asistir mañana y reanudar la votación de las reformas constitucionales, o van a preferir una estrategia que es la de no llegar al pleno? Yo veo tres posibilidades. Una, que no haya quórum. No hay quórum, no empezamos la sesión, no alcanzamos los 105 diputados y no hay posibilidad de iniciar la sesión. Eso es lo que más está sonando en estos momentos. Pareciera que eso es posible, ¿verdad? Sí, siempre. Que me parece cobarde, porque hay que enfrentar y discutir y someter y asumir el costo de la decisión política de cada diputado. Claro, tenemos que asumir no se debe dar más tiempo entonces para la discusión de la reforma. Aquí hay temas que hemos pasado 20 y 30 años discutiéndolo. Yo creo que aquí ya fijemos posición y asumamos el costo político de nuestras decisiones. El otro escenario que veo
es que haya un entrampamiento, como bien dice el diputado Linares, que también me parece, desde mi lógica, yo no lo haría, me parece ya fuera de lugar, pero me parece que puede haber algún entrampamiento, más discusión, imposibilidad de votar, largas discursos de horas y qué sé yo, algún mecanismo para entramparlo. Y la tercera posibilidad, que también vi algún nivel de acuerdo en eso, es vayamos y resolvamos esto de una vez. Va o no va, y así como hicieron con el tema del antejuicio, nosotros hicimos lo imposible para tratar de lograr la reforma, no lo logramos y fueron con todo y se avanzó. Felipe, con el tema del 203, por lo menos lo que se ha conocido en los últimos días es que hay enmiendas de enmiendas sobre enmiendas de las enmiendas. Acaba de salir otra. ¿Cuál es la enmienda que se va a conocer o cuál es la que... o por dónde va la redacción del artículo? Ya, la propuesta de la comisión técnica no se ha votado y por eso cabe todavía una última enmienda. No se puede, caben más, ¿va? Por supuesto, pero digo una última porque hay un relativo consenso. Un relativo consenso sobre una enmienda que recupera 3 grandes temas. Uno, el reconocimiento a la autoridad indígena, su jurisdicción y los mecanismos de control constitucional, que a mí me parece técnicamente lo mínimo, pero rescatable en la lógica de la consecuencia que yo explicaba antes. Una pregunta concretamente con los mecanismos de control constitucional. ¿Esto implica que que las resoluciones de las autoridades indígenas pueden ser sujetas de amparo? Son susceptibles de amparo, como cualquier resolución de autoridad en el país. Y en el hipotético caso que se desacate una resolución de amparo, ¿en una ejecución se puede pedir la destitución de la autoridad indígena? Se puede pedir hasta el encarcelamiento, eso es delito, por supuesto. Sin ninguna discusión. Y la otra pregunta es relacionada, y esto es un tema que también en redes sociales, cómo nos están preguntando. ¿Qué pasa con aquellos castigos físicos o aquellos castigos que pueden ser constitutivos de violación a los derechos humanos? El gran principio que rige la evolución del derecho es que la norma va regulando las acciones y los hechos de los seres humanos. En Guatemala tenemos la Convención contra la Tortura, la ratificamos, y hay un artículo que está en discusión, y sin duda hay que desarrollar esa discusión. Ya hay sentencias sobre ese tema, pero sin duda, si hay dudas, habrá que seguir discutiéndola, como la pena de muerte. Una sociedad fuera de Guatemala, un estado fuera del guatemalteco nos puede decir salvajes porque quieren la pena de muerte. No tienen derecho nadie de descalificar lo que la sociedad diga. Igualmente, la autoridad indígena en algunas comunidades han decidido que se proscribe el azote, por ejemplo, y en otras dicen que ha funcionado. Entonces, aquí hay que ver la ética de la discusión legal. Exactamente el tema de la pena de muerte es el ejemplo perfecto para ver quién califica a quién. O sea, sí es posible que continúen los castigos físicos. Es sin duda. Y ahí, por eso es importante el control constitucional y el control de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Porque esa es la naturaleza del derecho. 2 cosas. 1, la regulación, y 2, los principios generales a partir de los derechos humanos. Pero ya todo castigo físico en términos de Convención Internacional de Derechos Humanos están proscritos. Yo replantearía lo que dice. Toda sanción en el derecho penal universalmente visto es una limitación a un derecho fundamental. Bueno, desde la digamos, cárcel, por ejemplo. Si voy a algo que nosotros tenemos, el 169, el convenio 169, por ejemplo, es muy claro en decir que se buscarán otros mecanismos, pero no la cárcel. Esa es una cuestión. Por si no sabían... que está vigente. Es vigente en Guatemala. Y superior al derecho penal. Ningún indígena lo ha usado, pero debería, creo yo que muchos de los defensores, ustedes abogados, podrían utilizar. Mi cliente es indígena, convenio 169 ratificado por Guatemala, podría buscar otra forma de castigo. Podría ser cárcel versus 50 azotes o, no sé, trabajo forzado o lo que sea. En esa consideración, porque estoy tomando la propuesta de ley, algo que está vigente en 169 y la cárcel. Sin reforma constitucional, eso ya es un debate. Y yo le pediría, por ejemplo, no llamar trabajo forzado al trabajo comunitario, que es sanción comunitaria.
Porque el Es lo trabajo mismo, forzado... o sea, no, si, es el si estoy obligado a trabajar, ¿cómo le voy a llamar? ¿Trabajo el comunitario? trabajo comunitario también es sanción en el derecho penal guatemalteco. Sí, yo sé, sí. Y nadie le llama trabajo forzado, porque entonces Pero puede eso es, tener pues, un para que lo estigma entendamos mejor, es distinto, ¿no? trabajo. Si Jurídicamente no lo hago, eso no también hay existe. una ¿Qué pasa, por consecuencia. ejemplo, con el destierro? El destierro es una sanción. Pero no atenta contra un principio como la propiedad privada, como la libertad de Yo locomoción. insisto, toda sanción en cualquier sistema jurídico de la historia de la humanidad, toda sanción es una limitación a un derecho fundamental. En ningún sistema existe sanciones sin que limiten derechos fundamentales. Bueno, no existe eso. Diputado, vamos a una pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF, Reforma en Duda. Seguimos con esta interesante conversación con el diputado Amílcar Bosch y con los analistas Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Volvemos.